Bienvenidos, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a una nueva emisión de su podcast Compartiendo Fe, una producción de la Arquidiócesis de Hermosillo, la Comisión para la Pastoral de Comunicación y el Secretariado de Comunicaciones SECOMS. Les saludo su anfitrión Tadeo Lagarda y los invitamos a que se quede con nosotros los próximos minutos y dé cuenta de otro tema interesante a la luz de la fe. En esta ocasión, la Iglesia en salida misionera, cómo evangelizar sin imponer. Los invitamos a que se quede con nosotros, ya está nuestro invitado aquí en el estudio. Aprendo a reconocer en la misma rutina y en lo cotidiano la presencia de Dios. Gracias, Señor, porque siempre me acompaña. El seguir luchando, el que Perseverar, el ¿verdad? perseverar. No se desanimen, hay que salir a misión. Compartiendo fe, creciendo en amor, unidos en esperanza. El tema, evangelizar sin imponer la fe. El propósito, reflexionar acerca de cómo, siendo una iglesia en salida misionera, compartir la fe con humildad y desde el amor en formas prácticas y pertinentes a los actuales tiempos. Para hablar de este tema nos acompaña en esta ocasión el padre Gerardo Camacho Ponce. Él es coordinador responsable de la Pastoral de la Misión de la Comisión para la Pastoral Profética. Ya está aquí con nosotros en Compartiendo Fe. Padre, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por este espacio para compartir pues el llamado que todos tenemos, que es el llamado a la evangelización, que lo entendemos como el llamado a la misión, que en sí la misión pues ese es ser testimonio de vida, evangelizar con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro testimonio. Claro. Pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio, adentrarnos en este continente de las redes sociales, quinto continente le llaman, sexto continente, perdón, de las redes sociales, pues aquí estamos para compartir nuestra fe. Bienvenido, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y ahorita que comentábamos antes de iniciar con la entrevista, pues hablamos que, haciendo memoria, recordamos el mandamiento del Señor del amor, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y luego recordamos el mandato. El mandato es ir por todo el mundo y llevar la buena nueva a todos los hombres. Y en ese sentido, pues está esta expresión, iglesia misionera. La entendemos poco más, menos. Sabemos que se entiende como este conjunto de quienes somos creyentes, y si hablamos de misión significa que es caminar, salir, exponernos de alguna manera, ir al encuentro del otro. ¿Qué dice esta expresión iglesia misionera en los actuales tiempos tan convulsos, llenos de tantas prisas, donde pareciera que no tenemos tiempo para lo que sea ciertamente necesario y vital, y como que esta experiencia de atender el mandato del Señor como que nos deja como que, bueno, después lo haré si hay tiempo? Iglesia misionera en estos tiempos, ¿qué implica? Fíjate, Tadeo, implica un compromiso, implica un testimonio de vida. Ciertamente en estos tiempos actuales, ya hablar de misión, digamos que es un cansancio mental incluso. Misión, te imaginas trabajar. Y más en estas condiciones de Hermosillo, con tanto calor. Con tanto calor. Por ejemplo, ahorita decir misión, ¿te imaginas salir al calorón? Pues no es algo que sea apetecible, que sea convincente de salir. Pero a la vez también misión lo hacemos día a día. ¿Qué implica la misión? Pues implica dar testimonio del amor de Dios. Así es. Implica pues dar ese amor a los demás, ahorita lo decíamos, dar ese amor a los demás. Ahí estás haciendo misión. Ciertamente en este mundo actual ya está un poco desvirtuado este término de misión. Y si yo les preguntara a la gente, ¿qué entienden por misión? A lo mejor vendría a su mente, a la gente común estoy hablando, vendría a su mente las monjitas, los sacerdotes, África, Asia. Peligros, los leones ahí poniendo en peligro a los misioneros. Creo que no hemos entendido bien lo que es misión, que la misión implica a todos, ya pues lo estaremos abordando. Sí. Implica todos los ambientes, todos los contextos donde nos movemos. Entonces misión es simplemente dar testimonio del amor de Dios, que eso es lo que vino a darnos Jesucristo, el gran misionero del Padre. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, hablamos de que antes de estarnos concibiendo como misioneros, es decir, llevar un mensaje a los demás, pues está la formación. No podemos hacer misión si no hay formación precisamente en la forma en cómo comunicar, en este caso, la buena nueva del Señor Jesús. En esta experiencia de formarnos, tal vez no con esa rigidez que implicaría posiblemente considerar que lo vamos a hacer en condiciones que no son las más propicias o más, vamos a ponerlo así, quisiéramos disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, entendemos que es algo importante y que hay que hacer
como una obligación que tenemos en el amor al Señor. ¿Cómo llevar a cabo esta formación de los discípulos misioneros y que no tienda, lamentablemente, como a veces sucede, hacia el clericalismo, donde nuestros laicos van a ser misioneros, pues para que realmente lo sean, como que tenemos que configurarlos mucho en la figura de los ordenados y de esta manera pues se diluye realmente cuál es la dimensión del laico y del clérigo como tal. Sí, fíjate, Teo, en tiempos de la iglesia, lo dijo de feliz memoria el Papa Francisco, debemos de ser discípulos misioneros. ¿Qué implica esto? Un discípulo misionero es el que está constantemente en formación, pero no se queda ahí, no se queda ahí en la formación, sino que sale a compartir su fe y vuelve a formarse y sale y vuelve a formarse. Sin duda que en estos tiempos, ahorita lo mencionabas, un gran peligro de la iglesia es clericalizar a los laicos y más aún, los mismos laicos, ¿cuál es el peligro? De querer estar súper formados para poder salir. Poder decir, es que yo no puedo ir de misión hasta que no haga el certificado, escuela básica de pastoral. No voy a salir a misionar hasta que no haga el instituto bíblico. ¿Qué tal si me sale un hermano separado y me cuestiona y no sé qué responderle? Ellos se saben de memoria las citas. Hasta que esté preparado, que tenga ya completo el instituto bíblico, voy a salir a predicar. Y luego, es que me falta una formación en padres de la iglesia, me falta formación y no tiene fines. Etcétera. Y le podemos dar, no va a tener fin. Y ahí nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados sin salir. Inseguros. Entonces tenemos que estar en esa constante misión. Y como le decía bien el Papa Francisco, ser discípulos y ser misioneros, discípulos misioneros. Esto lo vemos allá, se reflexionó ya aquí en Latinoamérica, en el documento de Aparecida. Aparecida, pues ahí se reunieron los obispos de Latinoamérica en el 2007 fue fíjense, 2007, ya más casi 20 años y no lo hemos agotado este bello documento de ser discípulos y luego salir a misión, la iglesia misionera, la iglesia en constante salida, no quedarnos ahí encerrados en las sacristías, en los templos, en las aulas incluso, y más aún, no creernos los super evangelizadores para después ya poder salir, sino que se va haciendo día a día, el misionero se va haciendo pues en el constante salir a misión. Claro, por supuesto. De hecho, estoy cierto que hasta este momento las personas que nos están viendo a través de su programa Compartiendo Fe, bueno, creo que ya algunos están cayendo en el 20, voy a poner en esos términos, de que entendemos que hay que hacer misión y que tiene que ver con un testimonio del amor de Dios. Pero seguramente lo que estarán esperando es, bueno, ¿de qué forma hacemos este testimonio en el amor de Dios? Ahorita lo vamos a platicar. Pero antes de ello, ¿cuáles son aquellos errores en los que usualmente se incurre cuando se evangeliza por primera vez? Es decir, vamos a hablar de aquel laico que pues, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, vive su fe celebrándola diariamente a través de las celebraciones litúrgicas, se forma de acuerdo con sus tiempos sin descuidar lo que es su familia, su trabajo, y pues recibe el llamado en alguna convocatoria a nivel diocesano, parroquial, de integrarse a un equipo de misión, se prepara. Pero ¿cuál sería el principal error en el cual se incurre aquellos que, pues con el ardor en el espíritu de querer compartir, pues cometen un error que a veces, más que acercar, aleja a aquellos que son destinados a recibir el primer anuncio? Fíjate, esta pregunta la respondo con otra pregunta. Todo es misión. Podemos caer en ese error de decir todo es misión y cualquier cosa que haga ya es misión. Ciertamente, de alguna forma, sí es misión cuando la ofrecemos, pero hay que definir muy bien qué es misión. Y la misión hay que partir de ese punto clave que nos trajo Jesucristo. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo? Traernos el amor del Padre. Venir a darnos a conocer el amor del Padre. Cristo fundó una iglesia y a esa iglesia le dio esa misión de llevar ese mensaje de amor a todos los demás. Entonces, podremos decirse que sí es misión lo que hacemos, siempre y cuando sea un testimonio de amor, un testimonio de llevar el evangelio. Ahí podríamos abonar a esto de cuando alguien se enamora de un grupo, entra a la iglesia, se emociona y quiere salir. Qué bueno, sale y comparte, pero regresa, lo decía ahorita en momentos, sale y otra vez sé discípulo para irte formando, irte transformando. Recordemos esas primeras misiones que nos narra el propio evangelio, los evangelios. Cuando Jesús mandó a sus primeros 72 discípulos, salieron todos emocionados porque eran parte del equipo de Jesús, pero también volvieron con muchos retos.
Señor, no pudimos expulsar un demonio, Señor, curamos esto y vimos tanta necesidad. Entonces ahí está la necesidad de estar en ese constante regresar al discipulado y volver a la misión. No podemos quedarnos en el error de ser, como coloquialmente se dice, llamaradas de petate. Nos entusiasmamos y salimos, nos damos golpes en la vida y ya nos desanimamos y nos vamos. No, hay que estar constantemente regresando a la formación, al discipulado, para irnos empapando del mismo amor de Dios y después irlo compartiendo. Fíjate, Tadeo, hoy estamos acostumbrados a todo lo queremos light. Por ejemplo, está la leche light, la leche deslactosada, el café descafeinado. Ojalá que no caigamos en el cristiano descristianizado. Ay. Que queramos hacer todo fácil, todo a lo que a mí me conviene, que perdemos la esencia del cristianismo, que es anunciar el evangelio. Perdemos la esencia, que es Cristo el que anunciamos, no nuestra persona, no nuestras ideas, no nuestra convicción, no lo que yo quiera que se trabaje, no. Hay que partir desde el punto que Cristo fundó la iglesia y nos mandó a llevar el evangelio a todo el mundo. Muy bien. En ese sentido, bueno, me viene a la mente la intención de hacerte la pregunta, Padre Gerardo. Hablamos ahorita de misión, de evangelizar, llevar la buena nueva, comunicar el amor de Dios. ¿Nos puedes compartir un poquito de tu historia personal? Es decir, ¿cómo fue este encuentro con Cristo? ¿En qué momento se dio? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Y cómo te dispuso precisamente a ti, tomando en cuenta que eres parte también de la iglesia, además de ser bautizado, ser un hombre consagrado, pues el compartir cotidianamente, en cualquier contexto, en cualquier entorno, el amor de Dios? Sin duda que para hablar de esto, tiene que salir a la luz aquí la figura del Padre Pedro. Padre Pedro Moreno, pues yo soy del rebaño del Padre Pedro, de allá de la comunidad en aquel entonces, la Inmaculada Concepción de María. Hoy ya me ubico yo en la parroquia de la Santa Cruz, donde está el Padre Saúl, pero yo conozco todo ese sector del norte de Hermosillo. Y de ahí empezó mi ser cristiano, mi ser misionero, mi ser también hombre pues de fe. Y sin duda aquí, que no puedo dejar de mencionar, la figura de mis padres, esos grandes misioneros, legionarios de María. Los dos, ambos, pues legionarios de María, muy conocidos ahí en el barrio. Mi mamá se llamaba, en paz descanse, y mi papá también, Juana. Mi papá se llamaba Aurelio. Entonces la gente empezó a identificar por la acción misionera de mi mamá a la familia como los Juanitos, así nos decían los Juanitos. Y ahí empezó también ese testimonio de misión, ahí empezaron ese enamorarme de la iglesia. Hace algunos días estaba meditando sobre mi propia vocación y ahora que vamos a iniciar septiembre, mes de la Biblia, recuerdo que un acercamiento fue la palabra de Dios. Mi mamá ahí siempre tenía en la casa una Biblia y la usaba para las catequesis, siempre ahí con la Biblia. Y en una ocasión la agarré la Biblia y la empecé a leer. Curiosamente, empecé a leer el Antiguo Testamento, el libro de Sirácides. Casi me lo aventé de corridito. Fueron unos grandes consejos y eso me hizo enamorarme más de la palabra de Dios. Y a la vez, al ir conociendo más la palabra de Dios, me fui involucrando más en las acciones de la iglesia, como monaguillo, como parte del grupo juvenil, como parte de ahí de la misma organización de mi centro ahí, Ángeles Custodios. Pues ahí empezó ese enamoramiento al amor a Cristo, a la iglesia, a la misión. Después, lógico, entré ahí dentro de la iglesia, entré a la Liga Misional Juvenil, que esta me abrió una visión. Y ahí entendí yo que no era necesario salirse a otros mundos, a otras partes para hacer misión. Ahí, bien lo decía el Padre Pedro, ahí donde estás, ahí es tu misión. Y ahí lo fui entendiendo que ahí estaba mi misión, en lo cotidiano, en hacer bien lo que Dios estaba pidiendo en ese momento, pues. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartirlo, Padre Gerardo. Y en ese sentido la pregunta iba en el sentido, precisamente, si hablamos de cuál será el error más recurrente que tiene un recién evangelizado que va con el ardor del Espíritu, del fuego del Espíritu Santo para evangelizar y llega con aquellas personas que son prospectos de ser evangelizados, que no conoce, pero sabe que es un sector en el cual tiene que llevar la buena nueva. ¿Cuál será el error en que más se incurre cuando no se tiene esa experiencia? Yo sé que comentabas ahorita
que es importante dentro de la formación entender. Si ya tienes la experiencia de ser misionero, pues tienes una primera oportunidad. Luego de esta, pues tú reconoces que, bueno, pudo haberse hecho de una mejor forma, ¿no? El comunicar el mensaje, bueno, es regresar, reflexionar, ajustar aquello que se tenga que ajustar para mejorar el cómo comunicar la buena nueva del Señor. Pero ¿cuál es el error más común? Digo, te doy una pista, ¿no? Regularmente siempre es cuando reconocemos en la persona de Jesús a Dios, que es la verdad, pues todas las demás verdades minúsculas que el mundo propone quedan obviamente ya en un nivel muy bajo, si no es que inexistente. Y como que tenemos esta intención de imponer la verdad de Dios en la persona de Jesús. Como que esto a veces no resulta del todo agradable cuando a alguien le vienes a tumbar todas sus seguridades que tiene en el mundo para decirles hay una buena nueva que te conviene. Fíjate, un gran peligro en esto es querer imponer el evangelio. Cuando somos seminaristas, nos creemos los salvadores del mundo, los redentores del mundo, y queremos ir a una parte y todo lo que tenemos, quererlo imponer, pues, y ese es un gran error porque nos estrellamos, como coloquialmente se dice, porque la gente a lo mejor no te va a hacer caso. Vas a convocar a una reunión y van a ir 5 o 6 personas cuando tú esperabas un gran auditorio, pues. Entonces, uno de los errores es ahí querer imponer el evangelio. El evangelio no se impone, se propone. Bien lo decía el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria. La iglesia no es proselitismo, la iglesia es una adhesión por amor. Entonces nosotros como cristianos debemos de proponer el evangelio, no imponerlo. Porque cuando estamos en esa mentalidad, nos estrellamos, nos desilusionamos. Voy a entrar al grupo y voy a ir a todas las calles a buscar a los jóvenes para que se acerquen. Voy a entrar a proclamadores. Y ser portador de la voz de Dios es algo esencial. Voy a decirle a todo el mundo que tiene que ser proclamador. Y resulta que haces una convocatoria, una invitación y no va la gente. Y te desanimas y te desalientas y ya quieres tirar la toalla. Y es eso, el creer que mis ideas tienen que llevarse a cabo. Incluso, Tadeo, dentro del mismo presbiterio, un error es cuando te dan tu primera comunidad, cuando vas a tus primeras misiones o que ya tienes que se te confía algún cargo, es querer imponer tus ideas. Esto es lo que se tiene que hacer y todos deben estar en esa sintonía. Y sorpresa, te das un estrellón porque no estamos todos en la misma sintonía y no es lo que yo quiera, sino es lo que el evangelio te está proponiendo. Entonces, en ese sentido, pues es proponer las cosas, no imponer. Siempre tenemos que caminar en ese sentido, de ir proponiendo la novedad del evangelio, de ir proponiendo la aceptación a Cristo. Y claro, tu testimonio pues va a hablar de vida, va a hablar más que todas las palabras que puedas decir, pues. Entonces ahí es siempre proponer el evangelio, no imponerlo. Claro, y en razón de esta intención que se tiene de proponer el evangelio y no imponerlo a los demás, tomando en cuenta que estamos totalmente convencidos que dimos cuenta de la luz de la verdad, estamos en la verdad, estamos ciertos de la vida que es en la verdad, pero hay que ser también muy sutiles y muy respetuosos también del misterio del otro, ¿no? De la vida del otro que no conocemos del todo y no sabemos sobre qué pinzas muy endebles tenga sostenida la certidumbre que tenga acerca de cómo vivir y llegar de buenas a primeras a trastocar y tumbarle todo lo que hasta ese momento creía para decirle, bueno, todo esto que tú crees tener y en ello seguridad, pues no lo tienes realmente porque es algo pasajero, es algo que de alguna manera es perecedero, no es algo que te va a dar la segura certeza de una eternidad en plenitud. Bueno, es un poco de filosofando un poco, ¿no? Pero en ese sentido, si la idea es proponer el evangelio, obviamente se entiende que al proponer se conlleva una experiencia de acompañar. Para proponer tengo que acompañar a aquel al que le propongo algo. Así lo establecía más o menos palabras el documento de Aparecida. Por ahí tengo el dato del numeral número 29. Evangelizar no es conquistar, sino acompañar. ¿Y cómo acompañar? Ese es la segunda punto a destacar. Acompañar con ternura, con amor, sabiendo que lo que estoy por hacer es compartir amor y el amor no impone, se propone con ternura. A ejemplo de Jesús, que lo hizo de una manera donde siendo Dios, en la persona de Jesús, no impuso su superioridad,
sino que se presentó humilde y sencillo, para que de esta manera, sin asustar, sin amedrentar, la gente tuviera la familiaridad de acercarse con él por la ternura que él proyectaba. Y obviamente así, en esas condiciones, el mensaje pues resulta bien acogido, aunque no fue en todos los casos, sabemos, ¿no? Aunque estuvieron ahí los fariseos muchas de las veces buscándole a ver en qué punto hacerle una crítica, no nos garantiza que aunque estés tú presente, si el corazón lo tienes cerrado, difícilmente va a entrar el mensaje. Así es. Y fíjate, el Evangelio se propone. El Evangelio, pongo esta comparación. Los niños pequeños, si tú les vas inculcando algo y lo vas haciendo con amor, con ternura, y les dices el por qué, ellos lo van asumiendo Así es. y lo van haciendo parte de. Por ejemplo, el papá es aficionado a X Equipo. equipo de fútbol. Ujú. No digo nombres para no... No eres susceptibilidad Sí. de algunos. Eres muy aficionado y fíjate ahí cómo el papá desde temprana edad al niño le va poniendo la camiseta de ese equipo, lo va poniendo ante el televisor para ver ese partido, lo va llevando a los estadios para que vea a ese equipo. Entonces, ¿qué pasa ahí con el niño? Al sentir ese arropamiento, ese apapacho, se va enamorando, digámoslo así, o se va aficionando a tal equipo y le va agarrando amor, pues como decimos coloquialmente, tiene amor a la camiseta porque eso le inculcaron. Eso es también con el cristianismo. Sin duda que aquí tiene mucho que ver la gran misión de los padres en la iglesia doméstica, que es el hogar. Exacto. Desde el inicio, proponerles el evangelio a los hijos, empezarlos a llevar a misa, así como los llevas a los estadios, los llevas al cine, los llevas a tal parte, así también empezar a llevarlos. Y ahí está esa creatividad que Dios nos da a cada quien para saber cómo imponer el evangelio. Perdón, cómo proponer el evangelio de una forma amorosa, de una forma acompañada, Natural. de una forma, sí, natural, que lo vayan viendo como parte de la vida. Así es. Recuerdo aquí, traigo a la mente una experiencia. Cuando yo estaba pequeño en el catecismo, digo yo que por obra de Dios, por expresión del Espíritu Santo, a una catequista se le ocurrió una palabrita, doctripesos. ¿Qué eran los doctripesos? Por asistir tú a la doctrina, te daban un doctripeso. Okay. Asistías a misa, te daban un doctripeso. Entonces venía el 30 de abril, Día del Niño, venía la misma Navidad, hacían la posada, y las catequistas ponían una tiendita. Ejemplo, el balón de fútbol te vale 12 doctripesos. Ah, yo tenía 12 misas. Entonces ya me alcanzaba para ese balón. Y esa fue una forma así de acompañar la fe, de irla proponiendo, de irla guiando. Y ahí a mí, ¿qué me quedó a mí en mi mente? Digo, ahí se valió Dios en esta acción. Tengo que ir a la doctrina. Tal vez lo decía por el doctripeso. El doctripeso, pero era una forma de decir, Dios es amor y Dios me regala. Okay. Dios me acompaña, Dios está conmigo por medio de las catequistas. Y recuerdo, pues vienen en mi mente muchas figuras de grandes catequistas que estuvieron acompañando mi fe, que estuvieron ahí con amor, con ternura, ahí guiándome, acompañándome y diciéndome, mira, este balón que tú adquiriste, sí hubo gente que lo hizo posible, que está aquí, pero es un abrazo de Dios. Me acuerdo de esa frase que me dijo una catequista. Es un abrazo de Dios, es un apapacho. Yo decía, Dios abraza con un balón. Pues ahí fui entendiendo decir, sí, Dios te acompaña, Dios está contigo, Dios te guía, Dios es un compañero de vida, pues. Y ahí fui acompañándome yo dejándome acompañar en la fe por medio de esta acción. Ya más adelante vas entendiendo tú, pues, que todo, pues, es recíproco, que todo se va dando, que todo tú das y solito viene las recompensas. Y que no hay que trabajar por recompensa, sino simplemente trabajar porque es nuestra misión. Y ahí solo se va dando lo demás, pues se van viniendo los beneficios, los abrazos de Dios. Así es. Entonces ahí estamos en ese dejarnos acompañar, nosotros como pastores, acompañar a la feligresía, acompañar también como padres de familia a la familia. Fíjate algo también ahí que en su momento se les ocurrió a mis padres. Cuando estábamos en la adolescencia y que nos costaba asistir a misa,
En un día dijo mi mamá, vamos a ir a misa a tal parte, donde está cerca el Parque Madero, Mm. a la Sagrada Familia, ahí vamos a misa. Y después de misa, vamos a irnos al parque, ahí vamos a quedarnos todo el domingo y nos vamos a ir a desayunar. Oh, decía yo, y ese fue un motivo, o sea, eso también es un acompañamiento. Ujú, claro. Voy a misa porque después va a haber esta recompensa, porque después vamos a ir al parque infantil, Es el gancho, al pues. Parque Madero, Ujú. porque después vamos a ir a desayunar. Y yo lo sentí así, como ese Dios te está acompañando, te está guiando, te está demostrando que el optar por Él trae beneficios, Así es. trae recompensas. Y por las recompensas, pues eran algunas como esas, Ujú. un desayuno, un paseo en familia. Y creo que ahí ese fue un elemento también que enriqueció a la familia. Entonces ahí también debemos de nosotros siempre estar así en esa sintonía, proponiendo el Evangelio, Así es. proponiéndolo como gracias que Dios te da, beneficios que Dios te da y que, lógico, el estar con Dios es estar bien, no, nunca va a ser estar mal, sino sentirnos acompañados, amados sobre todo por Dios. Claro, qué interesante la estrategia que acaba de proponer. Esperemos si en el público Sí. que nos está viendo a alguien se le ocurre en una comunidad, a un grupo de catequistas implementar, pues ya tiene la estrategia del doctripeso. Doctor Pez. Es curioso porque reflexionando sobre ello de manera subconsciente, creo, queda para el niño que tiene esa experiencia con ese tipo de estrategias de evangelización, lo voy a poner en esos términos, que cuando uno busca seguridades acerca de aquello que quiere, tiene que esforzarse. Aquí, al hablar de esta dinámica que implicaba tener la disciplina de estar presente en tantas misas para tener de alguna manera todos estos medios, era para alcanzar un fin. Y si esto lo traspolamos a la experiencia de la fe, se nos invita a eso. El fin último, el fin deseado realmente de corazón en la voluntad del Padre, pues es estar con Él en el cielo, dar cuenta de esa visión beatífica, ¿no? de vivir en la Santísima Trinidad. Y sabemos que si esa seguridad la tenemos cierta, que sí la deseamos, pues hay que esforzarnos en ese sentido. Y ahí aplaudir precisamente todo ese tipo de estrategias con creatividad, con ingenio, ¿no? Cuando decimos, ¿de qué manera sé llegar el amor de Dios a esta persona? Pues hay que ubicarnos, cuál es el contexto, cuáles son las circunstancias que privan en este momento, de qué puedo hacer acopio de todo esto que está a mi alrededor para que de alguna manera la forma en cómo lleve esta estrategia le sea intuitiva al otro y aunque no lo perciba en el primer momento, de alguna forma lo encamino precisamente a hacerse sensible al amor de Dios que se le va a manifestar. Entonces, ese sería un gran reto tener presente. Evangelizamos siempre, en todo momento, en cada lugar y con toda persona, o siempre tenemos esa oportunidad. Es cuestión de estar conscientes y ver de qué manera, con esa creatividad e ingenio, que me voy a permitir dar el crédito al Espíritu Santo, Sí, nos va a sí. permitir precisamente para atender todas y cada una de estas cosas. En los últimos minutos, Padre, pues hemos estado hablando, aunque de una manera muy natural, muy amena, pues de ciertas actitudes que ya dejamos entrever que tiene que ver entre todos los creyentes para poder cumplir con este mandato del Señor, de ser misioneros de esa buena nueva. Actitudes que sí parten de la persona, porque si nos ponemos a esperar a que las condiciones del entorno se den para que el mensaje pueda llegar a todos, pues nos vamos a quedar esperando, ¿no? Como que todo parte de alguna manera de las personas, de los individuos en su disposición al Espíritu, para que dóciles a Él, pues podamos llevar a cabo la atención a esta misión, considerando, como le dice una frase muy sabia, ¿no? Hacer todo como si dependiera de ti, Sí. pero con la certeza de que todo depende y está en la confianza puesta en Dios. ¿Qué pudiéramos comentar acerca de estas actitudes? Ya decíamos ahorita, creatividad, ingenio, hacer todo con amor. ¿Qué otras actitudes tienen que estar en la persona, en el creyente, en el cristiano, en el bautizado, para que cumpla plenamente su función de ser un evangelizador, un misionero de la buena nueva de Dios? Fíjate que ahí bien lo decía el Papa Francisco en esta hermosa exhortación que nos regaló, Evangelio Gaudium. Todo bautizado debe ser consciente de que es un misionero, Así es. de que todo bautizado tiene que ser un misionero. Entonces, en esta sintonía, pues, y ahí aprovecho también para decir, el trabajo que estamos haciendo en la arquidiócesis, hoy como dimensión de la pastoral de la misión IOMPE, es trabajar esa conciencia de que todo bautizado es un misionero, que no necesitas estar superdotado de conocimientos para poder evangelizar, sino haz conciencia de que tú eres misionero y todo lo que hagas debe dar testimonio de ese amor que tienes. Ujú. Todo lo que hagas, lo que digas, debe de llevar ahí el anuncio del evangelio.
Y en ese sentido, pues, vuelvo documento de Aparecida, que dicho sea de paso, uno de los redactores del documento de Aparecida fue el Papa Francisco, que a eso abonó mucho a decir, él estaba consciente de esa conciencia misionera, de esa salida en misión, que después lo plasmó en la encíclica ya una vez siendo Papa, en 2013, lo plasmó en esta bella exhortación, en Evangelio Gaudium, que es lo que el Papa Francisco propuso en América Latina, ya lo hizo a nivel iglesia universal, de cada bautizado tiene que estar en salida, una iglesia que no se quede atorada ahí, estancada, que salga, que proponga, que anime, que invite, que se tropiece incluso, eso lo decía mucho el Papa Francisco, prefiere una iglesia accidentada que una iglesia encerrada. Entonces está en ese sentido de estar constantemente saliendo, proponiendo, dando testimonio del amor. Y en ese sentido también es lo que la dimensión de la pastoral estamos haciendo, es tratar de hacer esa conciencia misionera. Y dentro de esa conciencia misionera, ahorita lo mencionamos, está en que todo depende del Espíritu Santo, que es el principal protagonista de la misión, pero necesita de ti, necesita tu colaboración. Y en esa colaboración necesitas también esa docilidad al Espíritu para entender lo que Dios te pide, lo que Dios te da para que lo cumplas y hacerlo. Hacerlo ahí, no quedarnos encerrados, no quedarnos ahí llenarnos de conocimiento, sino estar siempre dando testimonio del amor de Dios con nuestro obrar. Y para ello, pues necesitamos necesariamente esa docilidad del Espíritu. El Espíritu es el que nos va guiando, nos va conduciendo, nos va dando las pautas donde se tiene que trabajar. Llevo en esta dimensión 1 año, meses, y hemos estado ahí trabajando. Gracias a Dios hemos crecido el equipo, pero sí de repente hemos tenido ahí desánimos en el sentido que proponemos algo y no va la gente. Pero es eso, les decía al equipo, hay que entender que es obra de Dios, no es nuestra obra, es obra de Dios y Dios va llamando y va trayendo gente. Entonces ahí seguir trabajando en esa sintonía de que el Espíritu Santo es el protagonista. A lo mejor esas situaciones difíciles que se nos presentan, es una llamada de Dios, decirle, oye, por ahí no vas, estás mal, el camino es por acá, mira, y tú vas por allá. Pero ahí vamos trabajando, y pues gracias a Dios ahí vamos en ese sentir de ir despertando la conciencia misionera. Tal vez muchos dirán, padre, pues si tenemos bien claro que somos misioneros, que somos bautizados y que tenemos que evangelizar. Está bien, pues demuéstralo con hechos. Es momento de demostrar. Una iglesia en salida, pues una iglesia que evangelice en todos los ambientes, no solamente en la iglesia, sino que evangelice en todas partes. Sí. Pues ahí estamos trabajando en este sentido de hacer conciencia misionera, de hacer que cada bautizado no sea, decía ahorita, un bautizado descafeinado o light, sino que realmente sea un testimonio del amor de Dios. Y no necesitas hacer grandes cosas, con pequeñas cosas que hagas, pero que las hagas con amor y sabiendo que es Dios el principal autor de todo, que es el Espíritu Santo el protagonista. Con esa docilidad del Espíritu, ahí todo va fluyendo. Correcto. De hecho, una de las tentaciones, ya lo comentamos al principio de la charla, que puede tener toda aquella persona que se vea motivada, ¿no?, de dar este paso de ser misionero evangelizador, pues es esta inseguridad que puede venir de que, ¿pero qué voy a decir? Es que creo que me falta más formación en esto, en aquello. Ya lo comentabas, ya enlistabas tú una serie de tópicos, ¿no?, en la iglesia para, pues, dar esa aparente seguridad, tener qué decir a los demás, qué palabras expresar a los otros. Y ahorita me viene a la mente, pues, el pasaje del Evangelio cuando nuestro Señor Jesús escogió entre sus discípulos a 12, y lo dice muy claramente el texto, los escogió para que estuvieran con Él. No tanto, no fue su intención, o por lo menos el evangelista así nos lo expresa, no era para enseñarles cosas per se. Lo primero que el Señor buscó con aquellos que escogió es que estuvieran con Él, que tuvieran una experiencia personal de un encuentro con Él. Y en razón de esa experiencia, pues con ello allanas el camino para la expresión de esa fe que después ellos
los apóstoles con la asistencia del Espíritu Santo, pues harían con el resto de la comunidad. Y lo van a decir propiamente Pedro, ¿no? No podemos callar aquello que hemos visto y oído. Es decir, de alguna manera, y lo mismo lo dirá el Señor Jesús, si ellos callaran, pues las piedras gritarían, ¿no? De alguna manera nos da cuenta del potencial que tiene esto, que es algo vital, es trascendente, nos lleva a vislumbrar pues un futuro eterno y que de alguna manera con la labor que se está realizando en la dimensión de la misión IOMPE, pues si la intención es hacernos conscientes de ello, pues no podemos dejar de lado esta perseverancia en esta intención. Hacer conscientes, hacer convocatoria tras convocatoria, invitando a los demás a que se acerquen y una vez que se hagan conscientes de ello, pues se dispone o se allana el camino, se dispone la naturaleza de la persona para que la gracia de Dios en él actúe. Es ser testigos de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos experimentado, experimentamos y experimentaremos por la esperanza en el amor de Dios. Ahorita que comentabas acerca de cómo hacerlo, ¿no? en la vida cotidiana. Pienso, por ejemplo, ¿no? En los ambientes de trabajo, que a veces uno podría pensar en la familia, puede ser un tanto tolerante y decir, bueno, entiendo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y pues trato de ser paciente por amor a ellos porque me sé parte de una familia que nos une lazos sanguíneos y lazos de amor, ¿por qué no decirlo? Pero con los vecinos, con los compañeros de trabajo, donde encontramos muchas veces resistencias en las formas de personalidad entre unos y otros, desórdenes también de personalidad. ¿Cómo podemos evangelizar ahí? Y más cuando damos cuenta que a lo mejor son agnósticos o ateos o no creyentes o simplemente les da igual. ¿Cómo evangelizar ahí? No sé, está la experiencia de, por ejemplo, las actitudes. Ser prudente. Callar cuando tenemos que callar. Que un comentario hiriente, un comentario que invite a hablar mal del compañero, ¿sabes qué? Yo no hago eco de ese tipo de ambientes y eso ya es un gesto de amor. Y si vivimos en el amor, ya estamos evangelizando. Es una forma de interpretar. Sí. No sé qué otra cosa pudiéramos compartir en ese sentido. Gestos. No es necesario hablar, sino vivir el evangelio. Sí. Fíjate, ahí ahorita vino a mi mente una cita bíblica que en lo personal me ha acompañado. Y precisamente ahorita lo mencionaba al inicio. En el Antiguo Testamento, el libro de Sirácides, capítulo 2, hasta me lo sé casi de memoria. Las sabidurías. ¿Qué dice este Sirácides o Eclesiástico, capítulo 2? Dice, hijito mío, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Así es. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así los hijos de Dios serán purificados en las pruebas. Ahorita digo, esto me ha ayudado mucho a mí en ese sentido, de que en ocasiones puedes llevar el evangelio, puedes ir a querer hacer algo y no haber aceptación, incluso haber críticas. Rechazo. Entonces, ahí hay que actuar con prudencia, con amor. Nunca en ese diálogo, tú tienes, estás equivocado, estás mal, esta es la verdad. No. Aceptar esas pruebas que el Señor te va poniendo y que sean un elemento para ir creciendo en la fe. Prepárate para las pruebas. No todo el mundo te va a aceptar. No a todo el mundo le vas a caer bien. Prepárate, ve purificándote en esas pruebas. Pero dice ahí el versículo 6, 7, si te amparas al Señor, llegarás a buen puerto. Entonces, dentro de esta acción misionera está eso, prepararse incluso para el rechazo, prepararse para esas confrontaciones que se puedan surgir, pero ser firme en el Señor y eso nos llevará a buen puerto. Y para que esto funcione, lógico está el amor, la prudencia, la paciencia, nunca caer en confrontaciones, bien lo decía San Pablo. No entremos en discusiones inútiles. Que nosotros somos la iglesia verdadera, que ustedes no, que ustedes, mira, no tienen la Eucaristía, que ustedes no. O sea, son cosas que no tienen importancia. Tienen importancia cuando se da un verdadero diálogo para buscar la unidad. Pero cuando es simplemente para el proselitismo, para decir yo gané y tú perdiste, ¿no? Ahí no va el orgullo, inflar el orgullo, ahí no tiene sentido. Por eso hay que evangelizar con amor, con prudencia, con sabiduría, con esa astucia que también el mismo Cristo nos invitó a tener. Sean prudentes, sean pacientes, mansos, como la paloma, pero no dejar de evangelizar, pues sino siempre estar en esa sintonía de estar evangelizando. Y sin duda que la mejor forma de evangelizar es el testimonio.
Recordemos a este gran santo, reformador de la iglesia, Francisco. ¿Qué decía San Francisco? Vamos a predicar y si es necesario, hablamos. Si es necesario, vamos a hablar, pero predicar con el evangelio, ayudando al hermano, ayudando al necesitado. Ahí estamos actuando como verdaderos bautizados, como verdaderos hijos de Dios. Entonces, prudencia, amor, paciencia también. Hay que tenerle paciencia a los que no piensan como nosotros, a los que no comparten nuestra fe. Así, exactamente. De hecho, ahorita comentábamos acerca de lo importante de esta toma de conciencia acerca de esta experiencia, ser misioneros evangelizadores en el Señor. Comentaba ahorita Padre Gerardo que pues muchas veces esa es la convocatoria, no asisten muchos, la intención es esta, pues tomar conciencia de esto para que dándole espacio a los ambientes parroquiales, los mismos laicos que conforman parte de la pastoral pues se organicen y de alguna manera pues vayan haciendo lo que les es propio, ¿no? Sí me ha tocado dar fe en ocasiones como el tentador muchas veces va por ese lado, ¿no? Dice, Sí. mira, son 2, 3 en la pastoral de misiones, ¿qué van a hacer? ¿Se van a desgastar? ¿Para qué? Como que vienen esas dudas muchas veces en ellos y uno agradece en el Señor que muchas veces esas inquietudes las pueden compartir con otros hermanos y lo que a uno le falta, pues al otro lo puede aportar y lo puede de alguna manera ayudar a que no se desaliente, que no se desanime, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy casi cierto que aunque no es demasiado evidente verlo como debiera hacerse por las redes sociales, yo creo que sí se están dando estos esfuerzos de evangelización como parte de una experiencia misionera en nuestras comunidades. A lo mejor de una manera muy incipiente, tal vez sean 2, 3 misioneros que por ahí andan en algún proyectito, tal vez abarcan 2, 3 callecitas, una casa de reunión, una casa de oración. Algo están haciendo, estoy cierto, porque así actúa Dios, así es su obra, es discreta, es silenciosa, pero ahí está. Esa no se pierde, siempre está de alguna manera la llama del amor de Dios presente en nuestras comunidades. Recientemente tengo también la experiencia de compartir esta experiencia de misión en mi parroquia y uno pensaría en estos tiempos, llegar con esto puede ser que a la gente no le diga nada, ¿no? Pero uno se asombra, Padre Gerardo, cuando pues vas por una calle, te toca visitar esa casa, ese domicilio, tocas, te habla una persona y te traigo un mensaje, ¿no? Y se lo compartes, no tal vez de una manera literal como viene en el folleto o en el subsidio, ¿no? Sale de tu corazón decirle que hay una experiencia de un Dios que es amor, que esta comunión con Él no es que te garantice que no va a haber problemas, no va a haber dificultades, pero te sabes acompañado por el amor en su ternura que de Él proviene. Es curioso cómo el silencio que en respeto guardan esas personas, das cuenta de la necesidad, de la sed de Dios que tienen tantas personas en este tiempo que pareciera que ya no necesitan o no conciben a Dios. Se ve que esas almas están sedientas del amor de Dios. Sí, fíjate, Tadeo, ahorita que compartes lo de tu experiencia en la parroquia de misión, a mí me toca atender 3 comunidades. Es una comunidad muy grande, pero tiene 3 comunidades. Una de ellas es San Pío de Petrelcina, que está casi es los límites de ahí de la parroquia. Y ahí, más o menos por ahí en enero, por inspiración del Espíritu Santo, se vio la conveniencia de hacer un desayunador. Okay. Porque teníamos el catecismo y había niños que no iban desayunados, pues iban con hambre. Entonces ahí el Espíritu Santo inspiró para hacer un desayunador. Desde enero hasta la fecha ya estaba funcionando. Y ayer precisamente me llenó de gozo. Ayer empezaron las inscripciones ahí en este centro. Y fui. Y ahí entrando al centro, que es un terreno baldío ahí, está una casa y está una barda. Arriba de la barda estaban 3 hermanitos que desde que se hizo el desayunador son los primeros que están ahí, siempre bien constantes y siempre con ese amor, esa alegría. Y me dice uno de ellos, uno de los hermanitos, me dice, padre, ya va a empezar el catecismo. Le digo, no, hasta el otro sábado. Le digo, es que ya queremos ir, dice. Y luego dijo otra niña, es que Dios es mi amigo. Jesús es mi amigo. Tú ves ahí cómo va siendo también eficaz esa evangelización. A lo mejor ese pequeño detalle del desayunador está enamorando o enamoró a estos niños y esperan el catecismo para continuar también con ese conocimiento de Jesús. Así es. Y luego dice uno de los hermanitos más grandecitos, tendrá unos 10 años. Es que Dios es mi amigo, dice, ¿y por qué es mi amigo? Me da desayuno.
Y todos hacen comida bien rica, todos los desayunos me han gustado. Y luego dice la hermanita, hermano, le dice, es que lo hacen con amor, todo es rico, dice. Ay, qué Pero tú te impacta ese testimonio de esos Sí, niños, pues. así Y es. esa es una evangelización, pues, con toda la gente que participa allí en este desayunador. Ahí están dando su granito de arena, su evangelización, Ujú. y están enamorando a estos niños. El caso de estos 3 muy concretos, que no le fallan al catecismo, no le fallan a misa y al desayunador, pero lo ven eso como Dios, Jesús es su amigo y les da desayuno. Recientemente también hicimos una actividad ahí, se recolectaron útiles escolares y se les dio su mochila. Hubieras visto la cara de alegría, de gozo, y no por las personas. Ellos están conscientes de que es Jesús su amigo el que los está apoyando. Pues eso es misión, ahí está la evangelización, ahí está el hacer presente a un Jesús amigo, ahí está presente ese convencerlos de asistir al catecismo, de asistir a la misa, y porque se sienten amados por Jesús dentro de sus necesidades, Así ahorita es. mencionaba, de sus Ujú. carencias, a lo mejor físicas. Reconocen la Ahí presencia. están reconociendo la presencia de Dios. Así es. Y me llamó mucho la atención que los 3 niños, más los 2 mayores con más insistencia, ya queremos volver al catecismo. Decía. Tú ahí donde dices, vale la pena los Claro. esfuerzos que se están haciendo, porque hay frutos, hay ahí esperanza en estos niños. Entonces, vale la pena seguir trabajando por la evangelización. Ujú. En esta propuesta de evangelizar, lo decíamos al inicio, es proponerla y en ello la experiencia de acompañar a aquel que se busca ser evangelizado. Sí. El acompañar en un primer momento va a implicar no tanto que yo hable primero, sino que Sí. escuche a aquel al que le quiero llevar este mensaje y que sea su destinatario. Escuchar su realidad, mostrar empatía para que en razón de ese terreno ya allanado en la relación entre dos, podamos entonces poner sobre la mesa de ese diálogo, pues la experiencia de la fe. Escuchar antes de hablar propiamente del Evangelio es algo que de alguna manera forma parte de estas actitudes que podemos tener muy presentes al momento de querer precisamente cumplir con esta misión como misioneros evangelizadores. El tiempo está por terminarse, Padre Gerardo. ¿Algo más que desea agregar? Sin duda que la iglesia es sabia, el Espíritu Santo está acompañando a la iglesia y el Espíritu Santo nos da los pastores que la iglesia necesita. Hemos tenido grandes pastores. Actualmente tenemos a nuestro Papa León XIV y que me ha maravillado también cómo continúa en esta sintonía de misión, y la iglesia eligió para que la guíe a este gran pastor que, pues, si ya lo hemos conocido, pues si nos adentramos a su vida, fue un gran misionero, Así es. un gran evangelista, un agustino, un que trabajó en los campos, ahí andaba ahí en las Sí. calles, andaba misionando, andaba dando testimonio. Entonces, sin duda, eso también sigue motivando a la iglesia, sigue Claro. animando a la iglesia que vale la pena evangelizar, vale la pena desgastarse por Cristo, porque aunque pareciera que no hay frutos, sí hay frutos, sí se dan frutos. Entonces, ahí no tengamos como punto de partida o como parámetro los logros humanos, porque vamos a salir siempre decepcionados. Tengamos que es obra de Dios, que es su actuar, su protagonismo. Él es el protagonista y que nos usa como instrumentos. Sin duda que también hoy el Papa León XIV nos ha invitado a eso, a seguir en esa sintonía de misión, en esa sintonía de dar testimonio de su amor. Lo dijo en su discurso inaugural, pues todos nos impactamos con las palabras que Así dijo. es. Que nos inviten a eso, a dejarnos amar por Dios y llevarlo a los demás. Muy bien. Bueno, agradecemos la presencia y la participación en Compartiendo Fe del presbítero Gerardo Camacho Ponce, como coordinador que es y responsable también de la dimensión de la misión y hombre de la Comisión de la Pastoral Profética de la Arquidiócesis de Hermosillo. Padre Gerardo, gracias por acompañarnos en este. Gracias, Tao, y gracias, nos vemos y que Dios los bendiga y no se desanimen, hay que salir a misión, ser una iglesia en salida, una iglesia misionera. Esto fue una emisión más de su programa Compartiendo Fe, una producción de la Arquidiócesis de Hermosillo, la Comisión para la Pastoral de la Comunicación y el Secretariado de Comunicaciones SECOMS. Un anfitrión, Tadeo Lagarda, les desea que pasen una muy bendecida jornada.